Ya, hace tiempo que no hacía un video, así que ahora vamos a analizar, estoy más viejo, vamos a analizar el recurso de apelación, pero lo vamos a comparar, apelación civil, apelación penal, y vamos a ver los aspectos más generales de este recurso. Lo primero, para partir hablando de la apelación, hay que señalar un concepto. Sabemos ya que el Código de Procedimiento Civil no entrega un concepto legal, sino que daría alguna especie de concepto en el 186, pero no hay un concepto legal. Entonces, podemos señalar que el recurso de apelación es un acto jurídico procesal por el cual la parte agraviada, con una resolución judicial, solicita al superior jerárquico que la enmiende conforme a derecho. Eso es un concepto de apelación. Repito, acto jurídico procesal por el cual la parte agraviada, con una resolución, solicita al superior jerárquico quien la enmiende conforme a derecho. Ese es el concepto que tenemos del recurso de apelación. Segundo, en cuanto a las características del recurso de apelación, podemos citar la siguiente. Número 1. Es un recurso ordinario. Es un recurso ordinario en materia civil. ¿Qué implica esto? Implica que es ordinario porque procede en contra de la generalidad de las resoluciones judiciales. Y además es ordinario porque no tiene causales específicas de interposición, bastando solo con el agravio. Por eso que es ordinario, número 1. Número 2. Al contrario sensu, en materia penal, la apelación es un recurso de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque va a proceder solo en los casos en que la ley expresamente disponga y no contra la generalidad. Tercero, es un recurso, la apelación es un recurso que busca modificar una resolución. Busca modificar una resolución, no su nulidad, sino que la modificación. Número 4, el recurso de apelación da origen a la en segunda instancia. Permite materializar la segunda instancia, solo respecto de la apelación. Quinta característica, en el recurso de apelación intervienen dos tribunales. Tribunal de primera instancia y de segunda instancia. Tribunal inferior, tribunal superior. Sexta característica, es un recurso legal porque está reglamentado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código Procesal Penal. Tercer punto, en cuanto a las resoluciones que son susceptibles de apelación. Número 1. Son susceptibles de apelación. Número 1. Sentencia definitiva de primera instancia. Son susceptibles de apelación la sentencia definitiva de primera instancia. Número 2. Sentencias interlocutorias de primera instancia. Son susceptibles además los autos y decretos no son apelables por regla general, pero los autos y decretos pueden ser apelables en dos casos. Cuando alteren la sustanciación del juicio y número 2, cuando ordenen trámites que no están establecidos por la ley. En dichos dos casos, los autos y decretos van a ser apelables. Entonces, repito, son apelables la sentencia definitiva de primera instancia, juicio ordinario de mayor cuantía o la sentencia en un juicio ejecutivo y sumario. 2. La sentencia interlocutoria de primera instancia. Y 3. De forma directa, la apelación no cabe respecto de los autos y decretos, pero pueden ser apelables cuando alteran la sustanciación del juicio o cuando ordenen trámites que no están establecidos por la ley. Y en materia penal, como dijimos anteriormente, la apelación no es la regla general, sino que va a proceder en los casos que la ley señale. Por ejemplo, la resolución que declara inadmisible la querella. Eso sería un caso donde cabe la apelación en materia penal. Cuarto punto, en cuanto al plazo para apelar. Cuando hablamos de apelación, del plazo para apelar, hay que distinguir. ¿Por qué? Porque no hay un plazo único para deducir el recurso de apelación. Así, la respuesta es, ¿cuál es el plazo para apelar? Hay que distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Hay distintos tipos de plazos. Número 1. Respecto al plazo para apelar a la sentencia definitiva, tenemos 10 días en el caso que la sentencia definitiva sea apelable. Entonces, respecto a la sentencia definitiva, 10 días. Número 2. Sentencia interlocutoria que sea apelable, 5 días. Número 3. Autos y decretos cuando sean apelables, 5 días.
4. Cuando se intenta apelación en forma subsidiaria a la reposición, 3 días. 4. Cuando se apela del laudo y ordenata, 15 días. Número 5. En materia penal, el plazo para apelar es de 5 días. Y también hay casos especiales, particularmente en la acción de amparo, 24 horas. Recordemos que todos estos plazos que señala el código son de días hábiles, ¿Y desde cuándo se van a contar? Se va a contar desde la notificación. Se cuenta desde la notificación de la resolución. Y este plazo es un plazo individual para cada parte. Días hábiles, materia civil. Materia penal son de días corridos. Ese es en cuanto al plazo. Quinto, en cuanto al requisito o los requisitos para interponer el recurso de apelación. Tiene que contener los siguientes requisitos. Número 1, los requisitos comunes a todo escrito. O sea, tiene que contener una suma, una presuma, la firma electrónica y debe ser presentado en formato PDF, carpeta electrónica, a través de la oficina jurídica virtual. Esos son los requisitos comunes. Número 2, la apelación como requisito tiene que contener fundamentos de hecho y de derecho. Número 3, tercer requisito para presentar el escrito de apelación es que tiene que contener peticiones concretas. Y número 4, hay algunos casos específicos, ¿no es cierto?, donde se puede apelar sin necesidad de fundamentar y también sin necesidad de realizar peticiones concretas. ¿En qué caso sería esto? En el caso en que la apelación va en subsidio de la reposición. En ese caso no hay que fundamentar ni hacer peticiones concretas. Sexto, en cuanto a los efectos de la apelación, sabemos ya que la apelación se puede conceder en dos efectos, en el solo efecto devolutivo y en el solo efecto suspensivo. El efecto devolutivo consiste en que es aquel en virtud del cual se le da competencia al superior jerárquico para que conozca del recurso. El efecto devolutivo es aquel en virtud del cual se le da competencia al tribunal superior jerárquico para que pueda conocer del recurso. Recordemos que el efecto devolutivo es de la esencia de la apelación. ¿Ya? Y, por su parte, el efecto suspensivo no es de la esencia. ¿Y qué podemos señalar? El efecto suspensivo es aquel que mientras se tramita el juicio, el asunto en primera instancia no puede seguir avanzando mientras no se resuelva en segunda. Este efecto suspensivo puede faltar. Entonces, el efecto devolutivo, que es de la esencia, es aquel en virtud del cual se le da competencia al superior jerárquico para que conozca del recurso. Y el suspensivo es aquel que mientras el juicio se tramita, el juicio en primera instancia no puede seguir avanzando hasta que no se resuelva en segunda. Y el suspensivo no puede faltar, no así el devolutivo. Por lo tanto, el recurso de apelación se puede conceder de dos formas. Letra A, en el solo efecto devolutivo, y letra B, en ambos efectos. Y en ambos efectos comprende devolutivo y suspensivo. Casos en que la apelación se concede en el solo efecto devolutivo. ¿Cuándo se concede la apelación en el solo efecto devolutivo? Y vamos a dar 3 ejemplos. Se concede en el solo efecto devolutivo, número 1, de las resoluciones dictadas contra el demandado en un juicio ejecutivo y sumario, es en el efecto devolutivo. Número 2, de las apelaciones de autos y sentencias interlocutorias. Y el tercer caso donde se va a conceder apelación en el solo efecto devolutivo, de las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias. En tanto que en ambos efectos, tenemos que señalar que cuando se conceda la apelación en ambos efectos es la regla general. Pero en la práctica, la regla general es que la apelación se conceda en el solo efecto devolutivo. Acá, para ir
Complementando, tenemos que tener dos grandes artículos a la vista. En primer lugar, el 193 y el 195. ¿Qué dice el 193? Dice, cuando se otorga apelación sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo. 193. Y el 195 dice, fuera de los casos anteriormente mencionados, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Entonces, la regla general sería en ambos efectos, pero en la práctica en el solo efecto devolutivo. Eso es en cuanto a los efectos. Ahora, ¿qué es la orden de no innovar? La orden de no innovar, como concepto, podemos señalar que es la solicitud fundada que realiza alguna de las partes para que se le conceda en forma total o parcial el efecto suspensivo de la apelación cuando ésta sea concedida en el solo efecto devolutivo. Repito, es la solicitud fundada que realiza alguna de las partes para que se le conceda en forma total o parcial el efecto suspensivo de la apelación cuando éste se concedió en el solo efecto devolutivo. Recordemos que el efecto suspensivo tiene por objeto paralizar el juicio mientras no se resuelva ante el superior jerárquico. O sea, en el fondo, se paraliza la tramitación en primera instancia. Y esta orden de no innovar debe ser fundamentada. O sea, en el fondo, tiene que, para ser deducida, tengo que acompañar argumentos que se van a presentar ante el Tribunal Superior. Y este tiene que pronunciarse antes que comience la vista de la causa. Ahora, pongamos el caso que lo conceda. ¿Qué va a pasar ahí? Hay dos consecuencias. Número uno, el recurso de apelación queda radicado en la sala. Y dos, al existir el recurso, tendrá preferencia para su vista y fallo. ¿Cuál es la tramitación de la apelación en primera instancia? ¿Cuál es la tramitación de la apelación en primera instancia? ¿Qué podemos señalar? Tramitación de la apelación en primera instancia. Número 1. Presentación del recurso por escrito ante el tribunal en primera instancia. Esto es la tramitación de la apelación en primera instancia. Entonces, letra A, se presenta el recurso. Número 2. Una vez que se presenta el recurso, se tiene que hacer un examen de admisibilidad por parte del tribunal. Vale decir, el tribunal tiene que ver si se dedujo el recurso dentro de plazo. 2, si es apelable, o sea, si cabe respecto a resoluciones judiciales que son susceptibles de apelación, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria. Y además, si la apelación contiene fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas. 3, luego viene la resolución del tribunal, que puede ser ya declararlo admisible o inadmisible. Si el tribunal lo declara inadmisible, el recurrente puede intentar el recurso de hecho, en el caso de que lo declare inadmisible. Ahora, si el tribunal lo declara admisible, en contra de esa resolución, procede el recurso de hecho. ¿Ya? Luego, 4. Notificación de la resolución. Esta notificación de la resolución se tiene que efectuar por estado diario. Y esa notificación por estado diario es el primer elemento del emplazamiento en segunda instancia. 5. Trámite de la apelación en primera instancia es envío de los antecedentes al Tribunal Superior. Antes se enviaba materialmente el expediente. Con la ley de tramitación electrónica se le da solamente acceso al Tribunal Superior a la carpeta electrónica. Entonces, los trámites en primera instancia son, número 1, presentación de recurso. 2, examen de admisibilidad. 3, resolución del tribunal. 4, notificación por estado diario. Y 5, envío de los antecedentes del tribunal inferior al tribunal superior. Estos son los trámites de la apelación en primera instancia. Ahora, tramitación de la apelación en segunda instancia. Número 1, certificación de ingreso de la carpeta electrónica al tribunal de alzada. El tribunal de alzada debe certificar que el recurso ha llegado efectivamente en segunda instancia. Y desde esa fecha van a comenzar a correr los plazos para comparecer. Número 1, primer trámite entonces en segunda instancia es certificado de ingreso. Número 2, el plazo para comparecer. Desde la certificación
comienza el plazo para comparecer, siendo este plazo para comparecer el segundo elemento del emplazamiento de segunda instancia. Antes, el plazo para comparecer, antes de la ley 20.886, era variado, pero actualmente hay un plazo único y es de 5 días. ¿Y cuál era la finalidad del plazo? Número 1 es que se tienen que pedir los alegatos. En el caso, por ejemplo, que se apele de una sentencia definitiva, por ejemplo, ¿ya? Las partes tienen que pedirlo. 2, en cuanto a la adhesión a la apelación. Si la otra parte que no interpuso la apelación quiere adherirse, tiene que hacerlo dentro de un plazo de 5 días. Y además, la tercera finalidad o importancia del plazo para comparecer es que sirve para presentar el recurso de hecho. Luego, el tercer trámite de la apelación en segunda instancia es el examen de admisibilidad. Vale decir, el Tribunal Superior debe hacerlo y debe ver qué cosa. Si la apelación se dedujo dentro de plazo, número 1. 2. Si la resolución es apelable. 3. Si contiene fundamentos. 4. Peticiones concretas. En dicho efecto, el tribunal, haciendo ese examen de admisibilidad, puede declararlo admisible o inadmisible. ¿Ya? Ahora, el tribunal tiene que resolver el recurso. Y si lo declara admisible y las partes piden alegatos, el tribunal dicta la resolución de cuenta. Vale decir, la sala va a conocer del recurso y va a resolver con la cuenta del relator. Cuando dicta de cuenta, entonces el tribunal va a resolver con la cuenta del relator. Con eso resuelve la sala. Y la otra alternativa es autos en relación. Y acá sí tiene alegatos. Y con la resolución autos en relación comienza la vista de la causa. Eso es en cuanto a la apelación civil. En la apelación, en materia penal, habíamos dicho que es más restrictiva y va a proceder en los casos donde haya texto expreso de ley. Entonces, la apelación solo procede respecto de las resoluciones dictadas por el juez de garantía. Recordemos que no hay apelación respecto de las resoluciones dictadas por el tribunal oral al tenor del 364, que señala que las resoluciones dictadas por el tribunal oral en lo penal son inapenables, no así las resoluciones dictadas por el juez de garantía. ¿En qué caso procede apelación penal? Número 1. Cuando le pongan término al juicio. Que le pongan término al juicio. 2. Que hagan imposible su continuación. Y 3. Que lo suspendan por más de 30 días. Esos son los casos. Procede la apelación en materia penal cuando le pongan término a juicio, cuando hagan imposible su continuación o cuando lo suspendan por más de 30 días. Y además, hay apelación en materia penal en los casos que señala la ley. ¿Cuáles son? Número 1. La resolución que declara inadmisible la querella. Número 1. 2. La resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva. 3. Es apelable ante el juez de garantía el auto de apertura de juicio oral. Y número 4. La sentencia definitiva dictada en un procedimiento abreviado. Esta y en otros casos procede a apelación penal. El plazo para apelar en materia penal es de 5 días. Si tiene que deducir por escrito. Aunque en audiencia ante el juez de garantía se puede apelar de forma verbal. La apelación en materia penal, por regla general, es que se conceda en el solo efecto devolutivo. Esa es la regla general. No obstante ello, hay casos en que la apelación en materia penal se puede conceder en ambos efectos. ¿En qué caso? Cuando se apela del auto de apertura de juicio oral. Ahí se considera la apelación en ambos efectos. Se concede en ambos efectos respecto a la apelación de la sentencia definitiva en el procedimiento abreviado. Ojo acá que en materia penal siempre se tiene que resolver autos en relación.
Nunca la apelación en materia penal se resuelve en cuenta. En materia penal se resuelve autos en relación. ¿Por qué? Porque siempre hay alegatos. Y además otra diferencia es que la apelación en materia penal, la vista de la causa es pública. Y otra diferencia con la apelación civil es que en la apelación penal no hay relación de hechos. ¿Por qué? Porque el relator en la audiencia cuenta la historia para que la sala conozca el recurso. Eso en materia penal no ocurre. No hay relación de hechos en materia penal. El relator no le cuenta al juez de garantía. No hay una relación de hechos. No hay relación de hechos en materia penal. Y una vez terminada la audiencia de vista de la causa, se debe dictar la sentencia en segunda instancia. O bien, se fija día y hora para su dictación. Esto es en cuanto a la apelación civil versus apelación en materia penal.